Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque yo estoy emocionado de hablarles de algo que me parece súper importante, algo que ha estado rondando por ahí, y que nos toca a todos de una u otra manera. Hoy vamos a sumergirnos en la vida, en la lucha, en la vulnerabilidad, y en la resiliencia de uno de los actores más queridos y populares de la actualidad, Can Yaman. El título del vídeo lo dice todo. Can Yaman, cansado de todo, revela su lucha más íntima. Y sí, es exactamente lo que vamos a desglosar hoy. Vamos a analizar, a debatir, y a entender un poco más a fondo lo que se esconde detrás de esa sonrisa, detrás de ese éxito arrollador que todos vemos en la pantalla. Sabemos que Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué batallas internas libra? ¿Qué significa estar cansado de todo para una estrella de su magnitud? Este vídeo no es para chismear ni para sensacionalizar. Mi objetivo es acercarnos un poco más a la persona, al ser humano, que hay detrás del personaje. Vamos a explorar rumores, noticias, declaraciones, y tratar de construir una imagen más completa de la situación actual de Can Yaman. Y como siempre, lo haremos desde el respeto y la empatía. Así que si este tema les interesa tanto como a mí, quédense hasta el final. Y antes de que empecemos, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, no se pierden ninguno de mis vídeos. Denle a la campanita para que les avise cada vez que subo algo nuevo. Gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos a ello. Ok, empecemos por lo básico. ¿Quién es Can Yaman? Para quienes no lo conocen, Can Yaman es un actor turco nacido en Estambul, que saltó a la fama internacional gracias a sus papeles en telenovelas turcas que han conquistado el mundo. Series como Erkenci Kuş y Dolunay lo catapultaron al estrellato, convirtiéndolo en un ícono de la televisión. Su carisma, su talento actoral, y seamos sinceros, su atractivo físico, han conquistado a millones de fans en todo el mundo. Pero, ¿qué significa estar en la cima? ¿Qué implica ser constantemente perseguido por los paparazzi? ¿Qué presión conlleva mantener la imagen perfecta, el físico perfecto, y la agenda perfecta? Pues bien, las noticias que han circulado últimamente sugieren que Can Yaman, a pesar de todo su éxito, está lidiando con un cansancio profundo. Y es comprensible. Las giras promocionales, las grabaciones interminables, las entrevistas, los compromisos sociales, la agenda de una estrella internacional como Can Yaman es extenuante. A esto se suma la constante exposición mediática, el escrutinio público, las críticas, los rumores. Es una presión constante que puede desgastar a cualquiera. Entonces, ¿de dónde surge este cansancio? Bueno, hay varias fuentes. En primer lugar, están las declaraciones del propio Can. En varias entrevistas ha dejado entrever su frustración con ciertos aspectos de su trabajo y de su vida personal. Ha hablado sobre la dificultad de mantener su privacidad, sobre el acoso mediático, y sobre la necesidad de proteger su intimidad. Además, los rumores y las especulaciones han estado a la orden del día. Se habla de proyectos cancelados, de diferencias creativas, de problemas de salud. Es difícil saber qué es verdad y qué es mentira en este mar de información. Pero lo que sí parece evidente es que Can Yaman está pasando por un momento de reflexión. Un momento en el que se está cuestionando muchas cosas. Y aquí es donde entra en juego la lucha más íntima. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere Can Yaman cuando habla de sus luchas internas? Bueno, es importante recordar que todos, incluso las estrellas más brillantes, tienen sus propias batallas. Pueden ser batallas contra la ansiedad, contra la depresión, contra la soledad, contra la presión. Cada persona vive sus propias luchas, y es crucial respetarlas y entenderlas. En el caso de Can Yaman, es probable que sus luchas estén relacionadas con la presión mediática, con la dificultad de mantener su privacidad, con la necesidad de proteger su salud mental y física, y con el deseo de encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. Profundizando en la situación, desentrañando el cansancio y las luchas internas de Can Yaman. Para comprender mejor la situación actual de Can Yaman, es esencial desglosar los factores que podrían estar contribuyendo a su cansancio y a sus luchas más íntimas. No se trata de hacer conjeturas gratuitas, sino de analizar las piezas del rompecabezas basándonos en información disponible, declaraciones públicas y el contexto general de la vida de una celebridad. **1.
La presión mediática, el precio de la fama ***. La fama, aunque a menudo se idealiza, viene con un costo significativo. Can Yaman, al ser una figura pública de renombre internacional, está constantemente expuesto al ojo público. Esto significa que cada movimiento, cada declaración, cada relación, es analizado, criticado y a menudo malinterpretado. Paparazzi y acoso mediático La constante presencia de paparazzi, acechando en cada esquina, es una realidad que enfrentan las celebridades. Esta invasión de la privacidad puede generar estrés, ansiedad y una sensación de falta de control sobre la propia vida. La necesidad de estar siempre preparado para ser fotografiado, de mantener una imagen impecable, es agotadora. Redes sociales y el juicio público Las redes sociales han amplificado la exposición mediática. Los comentarios, las críticas y los rumores se propagan rápidamente, creando una presión constante para complacer a los fans y para defenderse de las críticas. La toxicidad en las redes sociales puede afectar negativamente la salud mental. Rumores y especulaciones Los rumores y las especulaciones son inevitables en el mundo del entretenimiento. A menudo, estos rumores se basan en información falsa o incompleta, pero pueden tener un impacto significativo en la reputación y en la vida personal de la celebridad. 2. La agenda extenuante, el costo del éxito El éxito internacional de Can Yaman ha implicado una agenda de trabajo exigente y agotadora. Las grabaciones de series, las giras promocionales, las entrevistas y los eventos sociales consumen gran parte de su tiempo y energía. Rodajes intensivos Las grabaciones de telenovelas suelen ser largas y demandantes, con jornadas laborales extensas y poco tiempo para el descanso. La exigencia de memorizar guiones, de interpretar emocionalmente y de mantener un alto nivel de energía, puede ser agotadora física y mentalmente. Viajes constantes Las giras promocionales implican viajar constantemente, cambiando de zona horaria y adaptándose a diferentes culturas. Esto puede perturbar el ritmo de sueño, la alimentación y el bienestar general. Compromisos sociales Las celebridades son constantemente solicitadas para eventos sociales, galas y presentaciones. Estos compromisos, aunque pueden ser gratificantes, requieren tiempo, energía y la necesidad de mantener una imagen pública impecable. 3. La necesidad de privacidad, un derecho fundamental En medio de la vorágine de la fama, la privacidad se convierte en un bien preciado y difícil de proteger. La necesidad de tener un espacio personal, lejos del ojo público, es fundamental para la salud mental y emocional. Dificultad para las relaciones personales La dificultad para establecer y mantener relaciones personales significativas, debido a la constante atención mediática, puede generar sentimientos de soledad y aislamiento. Protección de la familia La protección de la familia y de los seres queridos es una preocupación legítima. La exposición mediática puede afectar negativamente a los miembros de la familia, especialmente a los niños. Espacio personal La necesidad de tener un espacio personal para relajarse, recargar energías y desconectarse del trabajo es fundamental para el bienestar. La falta de privacidad puede dificultar el acceso a este espacio. 4. La salud mental, un aspecto crucial La salud mental es un aspecto fundamental que a menudo se pasa por alto en la vida de las celebridades. La presión, el estrés, la ansiedad y la soledad pueden tener un impacto significativo en el bienestar emocional. Ansiedad y estrés La constante exposición mediática, la exigencia del trabajo y la falta de privacidad pueden generar niveles elevados de ansiedad y estrés. Depresión La depresión es una condición común que puede ser desencadenada por factores como la presión, el aislamiento y la pérdida de control sobre la propia vida. El deseo de equilibrio La búsqueda de un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal es un desafío para las celebridades. Encontrar tiempo para el ocio, la familia y el autocuidado es esencial para mantener la salud mental. 5. Las declaraciones del propio Can Yaman, un grito de ayuda,
Las declaraciones públicas de Can Yaman han sido una ventana a su estado emocional. En varias entrevistas ha expresado su frustración con la presión mediática, la dificultad para mantener su privacidad y la necesidad de proteger su intimidad. Frustración con la exposición ha hablado sobre la frustración de ser perseguido por los paparazzi y de la dificultad de mantener su vida privada. Necesidad de protección ha expresado la necesidad de proteger su salud mental y física, así como la de sus seres queridos. Búsqueda de equilibrio ha manifestado el deseo de encontrar un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal. La responsabilidad compartida, medios de comunicación, fans y celebridades Es importante destacar la responsabilidad compartida en el bienestar de las celebridades. Los medios de comunicación, los fans y las propias celebridades juegan un papel crucial. Los medios de comunicación es fundamental que los medios de comunicación informen con responsabilidad y ética. Evitar la sensacionalización, respetar la privacidad y priorizar la veracidad de la información son aspectos clave. Los fans tienen un poder significativo. Es importante apoyar el trabajo de las celebridades, admirar su talento y respetar su espacio personal. Evitar el acoso, los comentarios negativos y la invasión de la privacidad es fundamental. Las celebridades tienen derecho a proteger su privacidad y a buscar ayuda profesional si lo necesitan. Hablar abiertamente sobre los problemas de salud mental y buscar apoyo son actos de valentía. ¿Qué podemos esperar de Can Yaman en el futuro? Nadie puede predecir el futuro, pero podemos esperar que Can Yaman siga siendo un actor talentoso y que encuentre la paz y la felicidad que se merece. Continuar con su carrera. Esperamos que continúe desarrollando su carrera actoral, asumiendo nuevos desafíos y compartiendo su talento con el mundo. Encontrar un equilibrio. Esperamos que encuentre un equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, priorizando su salud mental y física. Proteger su intimidad. Esperamos que pueda proteger su intimidad y su espacio personal, encontrando la manera de lidiar con la presión mediática. Ser auténtico. Esperamos que siga siendo fiel a sí mismo, mostrando su autenticidad y compartiendo su experiencia con el mundo. Un mensaje de empatía y apoyo. La situación de Can Yaman es un reflejo de los desafíos que enfrentan las celebridades en la actualidad. Es un recordatorio de que, detrás de la fama y del glamour, hay personas que luchan con sus propios problemas y que necesitan nuestro apoyo y nuestra comprensión. Es importante recordar que todos, incluso las estrellas más brillantes, son seres humanos. La empatía, el respeto y la comprensión son fundamentales para construir un mundo más amable y compasivo. Así que, en lugar de juzgar o especular, ofrezcamos nuestro apoyo y nuestra comprensión a Can Yaman. Deseémosle lo mejor y esperemos que encuentre la paz y la felicidad que se merece. Y por supuesto sigamos apoyando su trabajo y disfrutando de su talento. Conclusión. Hemos llegado al final de este análisis sobre la situación de Can Yaman. Espero que este vídeo haya sido informativo, reflexivo y que les haya permitido comprender mejor las complejidades de la vida de una celebridad. Hemos explorado el supuesto cansancio de Can Yaman, sus posibles luchas internas, y la importancia de la salud mental, la resiliencia y la autenticidad. Hemos debatido sobre la responsabilidad compartida de los medios de comunicación, los fans y las propias celebridades. Les agradezco por su tiempo, sus comentarios y su apoyo. Me encanta crear este tipo de contenido y saber que ustedes lo disfrutan tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la situación de Can Yaman? ¿Creen que es importante que las celebridades hablen sobre sus luchas internas? ¿Qué consejo le darían a Can Yaman? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por todo.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao.